Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Correa, yo soy contadora pública y si la contabilidad es tu problema, invítame a hacerla tu solución. Hoy vamos a hablar de una pregunta muy frecuente entre mis suscriptores, mis clientes y demás, y es ¿qué hacer? ¿Me quedo como persona natural o me convierto en persona jurídica? Antes de saber esto, es importante definirlo de una manera muy clara y sencilla, y es que persona natural es desempeñar estas actividades bajo mi nombre, bajo mi cédula y teniendo responsabilidades inclusive con mi patrimonio personal. Es decir, si yo voy a tener alguna deuda, pues respondo con, por ejemplo, parte de mis ingresos como persona natural, pero también con mi casa, mi oficina, mi finca y demás. O sea, yo comprometo todo ese patrimonio, pero cuando empiezo como empresa, yo respondo hasta por el total de mis aportes, que bien pueden ser un aporte de 1 millón de pesos, pero esa principalmente sería mi responsabilidad a asumir. Entonces ahí vamos viendo las responsabilidades que se pueden tener entre estos dos perfiles. Y es que alguna vez yo también estuve en su lugar, en sus zapatos, y yo sé que uno de los principales factores que nos hace dudar es el tema de las responsabilidades tributarias, el tema de los impuestos, porque el desconocimiento no nos exime de las obligaciones. Pues sí, yo creo que en principio la empresa, como cualquier cosa que nos inspire y nos motive, es un sueño, es un sueño que queremos llevar a cabo con nuestras propias reglas, con nuestra propia filosofía. Entonces es muy importante saber hasta dónde quiero llegar con esa idea. Yo siempre he pensado que el freelance es esa primera semillita que un emprendedor da para validar su idea de negocios, porque nosotros podemos empezar siendo en este momento, por ejemplo, community managers, podemos empezar tomando fotografías, podemos empezar siendo auxiliares contables, podemos empezar haciendo pequeñas cosas que validen lo que a futuro quiero hacer con mi empresa. ¿Cuándo es una etapa o un determinante clave para saber cuándo debo constituirme como empresa? Cuando tengo muchísimo más trabajo del que pensaba, cuando ya estoy dejando ir a clientes por no tener el tiempo y por no llegar a todo yo, cuando estoy cumpliendo diferentes roles. Por ejemplo, soy mi diseñador, soy mi contador, soy la persona que hace los envíos, por ejemplo, si es de un comercio electrónico, soy la persona que hace todo en mi empresa, y es donde yo necesito saber si debo o no debo crear empresa, pero sobre todo saber que estoy en la etapa de delegar. Eso también es uno de los factores importantes, porque el hecho de delegar significa contratar, pero cuando nosotros creamos la empresa y la formalizamos, hay diferentes tipos de contratación. Bien puede ser por prestación de servicios, por una obra específica durante un tiempo específico. Lo puedes hacer por teletrabajo, que la persona no tenga que asistir a tu empresa, no tenga que desplazarse y lo pueda hacer en su casa. Y diferentes modalidades que te van a permitir tener un colaborador y operar de forma legal, constituido legalmente como empresa. Es muy importante saber que hay una herramienta muy valiosa en la contabilidad y todas las personas que se dediquen al mundo empresarial, y es el tema de la planificación tributaria. Suele ser muy interesante porque la planificación tributaria lo que nos permite es hacer una previsión y un promedio de los ingresos que he obtenido como freelance, es decir, como trabajador independiente, y decir, bueno, si en un promedio del año mis ingresos mensuales eran, voy a poner un ejemplo, 700,000 pesos o un mínimo como independiente de diferentes clientes, pues yo trato de hacer un promedio, bien sea de 6 meses o 12 meses, y voy a decir los estimados que podría tener para pagar, por ejemplo, declaraciones como el IVA, que es un impuesto, como la retención en la fuente, como la declaración de renta, hacer un estimado de cuánto tendría que pagar yo por esos impuestos, y teniendo en cuenta obviamente los tiempos en los que lo tendría que presentar. Si yo tengo esta estimación, yo claramente voy a perder un poco el miedo y voy a lanzarme a emprender, pero de una manera más consciente. Otra de las cosas que también podemos aplicar es la metodología que aplica la contratación del Estado. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el 2017 con el Estado, y me gustaba, por ejemplo, la forma en que definían el presupuesto para emplear. ¿Por qué? Porque si ellos decidían emplear a una persona para cumplir una actividad específica, en mi caso fue asistente profesional en contabilidad y en pagaduría, pues ellos ya tenían destinado, voy a poner un ejemplo, 22 millones de pesos para 9 meses, voy a poner un ejemplo. Entonces tenían el tiempo, pero también tenían el presupuesto, y era un presupuesto que iban obviamente pagando mensualmente, que ese sería el monto de mi salario.
si ya tengo el sueldo que le voy a dar, pues eso se va convirtiendo en previsiones. Yo ya sé qué me va a costar un empleado durante un año. Entonces sé qué es lo que tengo que ahorrar para que si este año no creo mi empresa y este año no contrato a una persona, ya tengo un ahorro que voy a estar haciendo con mis ingresos como freelance para que el próximo año yo pueda contratar a esa persona y ya tenga esas estimaciones previstas de que no vaya a tener que dejar un mes sin pagar a un empleado, que por cierto es considerado pues obviamente ilegal y no se podría hacer si yo tengo contratado a este empleado. Entonces es muy importante tener todas esas previsiones, ¿cierto? Todos los aspectos en que voy a incurrir siendo empresa. Una cosa también importante es que todos los emprendedores buscamos aplicar a diferentes propuestas, por ejemplo, relacionadas con ayudarte con cierto porcentaje de tu empresa o invertir en tu empresa o darte beneficios tributarios. Siempre te pide que lleves un tiempo establecido como empresa. Entonces, si tú llevas desarrollando tu actividad como freelance y qué sé yo, lo has venido haciendo durante 4 años, nunca te has formalizado, obviamente no vas a poder aplicar aunque tengas toda la experiencia, aunque cumplas con todos los lineamientos y el perfil. Eso no te va a permitir participar a dichos concursos o a dichas convocatorias porque simplemente no estás conformada como empresa, ya que a veces piden de 1 año a 2 años y si tú no estás constituido pues no podrás aplicar a dichos beneficios. Entonces es muy importante la formalidad. Tengamos en cuenta que en Colombia se presentan impuestos siempre relacionados con el valor de tus ingresos. Y si tú no tienes esos ingresos y son mínimos, por ejemplo un mes no tienes ningún ingreso, pues obviamente hay bases mínimas, pero que no representan muchísima inversión de parte de tú como empresario, como emprendedor. Entonces hay muchos factores que podemos tener en cuenta para poder tomar esta decisión. Yo simplemente quiero dejarles ver mediante este video todos los panoramas y todos los puntos específicos que podemos tener en cuenta para tomar la decisión. Así que si estás interesado en tener formalidad aún siendo persona natural o si te lanzas a ser persona jurídica, no olvides contactarme a través de www.dianacorrea.com, una asesoría gratuita, y estaré feliz de contarte cómo puedes seguir tu camino como emprendedor o esos pequeños pinitos para llegar a ser una empresa. Un beso y nos vemos en la próxima. ¡Chao!